Hola, quiero que hagas algo poco común. No quiero que escuches este mensaje como quien consume un video más. Quiero que te escuches a ti mismo mientras lo haces, porque lo que vamos a hablar hoy no es ligero, pero sí liberador. Durante mucho tiempo se nos ha repetido una idea peligrosa que después de cierta edad la vida se encoche, que los sueños se vuelven irrelevantes y que la única opción es adaptarse, resignarse y agradecer lo que queda. Se nos ha dicho, directa o indirectamente, que después de los 60 ya no se empieza, se aguanta, que ya no se elige y se acepta, que ya no se vive, se espera. Ver y quiero decírtelo con absoluta claridad, esa idea no solo es falsa, es profundamente dañina. He pasado décadas observando el comportamiento humano, escuchando historias reales de personas que llegaron a esta etapa de la vida con miedo, con sensación de vacío, con la impresión de que algo esencial se les escapó entre los dedos. Y si hay algo que he aprendido es esto: la vida no se acaba después de los 60, pero sí puede apagarse si uno no toma una decisión consciente, porque lo que realmente se pierde con los años no es la capacidad de disfrutar, ni de amar, ni de crear. Lo que muchas personas pierden es la conexión con dos pilares fundamentales: la alegría genuina y la autonomía personal, y sin ellos cualquier edad se vuelve pesada. Pero muchos llegan a esta etapa sintiendo que la vida ya fue decidida por otros, por la familia, por la cultura, por las expectativas, por los miedos acumulados. Sienten que ya no tienen margen para elegir, que su rol ahora es cumplir, estar disponibles, no incomodar. Y sin darse cuenta, empiezan a desaparecer de su propia vida. Pero aquí viene una verdad incómoda que necesito que escuches sin defensas. La mayoría de las personas no pierden su alegría por culpa del tiempo, la pierden porque nunca aprendieron a defenderla. Nadie nos enseñó a proteger lo que sentimos. Nadie nos enseñó a poner límites sin culpa. Nadie nos enseñó que vivir para otros, sin vivir para uno mismo, no es virtudes, abandono zonal. Y durante años muchos confundieron sacrificio con amor, silencio con madurez, resignación con sabiduría. Hoy vamos a desmontar esas ideas, no desde el positivismo vacío, sino desde la psicología real, la que se vive en la carne. Vamos a hablar de cómo recuperar el centro emocional, de cómo dejar de vivir según expectativas ajenas y, sobre todo, de cómo volver a sentir que tu vida te pertenece. Y antes de avanzar, quiero que entiendas algo importante. Esto no es teoría inspiracional, es práctica, es experiencia acumulada. Y si te quedas hasta el final de este proceso, no solo entenderás cosas nuevas, empezarás a verte de otra manera. Durante mucho tiempo, la sociedad nos ha vendido un guión rígido de cómo debe vivirse la vida. Un guión que parece lógico, pero que es profundamente limitante. Según ese modelo, hay edades para todo: una edad para aprender, otra para producir, otra para criar, otra para aguantar y, finalmente, una para retirarse emocionalmente del mundo. Este guión está tan normalizado que la mayoría ni siquiera lo cuestiona, simplemente lo obedece. Y así muchas personas llegan a los 60 con una sensación silenciosa de derrota, como si ya hubieran llegado al final del recorrido, como si ya no quedara nada importante por construir. Pero pregúntate esto con honestidad: ¿quién escribió ese guión? ¿Quién decidió que tu valor disminuye con la edad? ¿Quién estableció que la capacidad de reinventarte, de enamorarte, de aprender o de disfrutar tiene fecha de vencimiento? La respuesta no es agradable, pero es necesaria. Ese guión no nació del respeto por la vida humana, sino de un sistema que valora a las personas por lo que producen, no por lo que son. Y cuando dejas de ser útil según ese criterio, te empujan suavemente hacia la invisibilidad. Lo más grave es que muchos aceptan ese destino sin protestar. Confunden envejecer con volverse obsoletos, y esa confusión tiene consecuencias devastadoras para la identidad. He visto innumerables veces a personas de 65 o 70 años decir algo que parte el alma: ya no sé quién soy. Dejaron de trabajar, los hijos crecieron, los padres murieron, los roles que les daban sentido desaparecieron, y de pronto, sin esos papeles, sienten que sobran. Pero aquí está el punto clave: si tu identidad estaba construida solo sobre roles externos, entonces nunca fue sólida, porque los roles cambian, se terminan, se transforman.
La esencia no. Tu identidad real no es ser empleado, padre, madre, proveedor o cuidador. Esos son funciones. Tu identidad es lo que permanece cuando esas funciones desaparecen. El problema es que durante décadas, esa identidad auténtica quedó sepultada bajo capas de expectativas, obligaciones y miedos. Capas de tengo que, debo, no es el momento, ¿qué dirán? Y debajo de todo eso quedó una parte tuya viva, curiosa, sensible, con deseos propios. Esa parte no murió, solo fue silenciada. Después de los 60 ocurre algo único. Por primera vez en mucho tiempo, tienes la oportunidad real de quitarte esas capas, de dejar de vivir para cumplir y empezar a vivir para ser. Pero esto no sucede solo porque pasa el tiempo. Requiere una decisión consciente. Vería aquí aparece una resistencia muy común, la idea de que vivir para uno mismo es egoísta. Nos enseñaron que cuidarnos es abandonar a los demás, que priorizarnos es fallarles. Pero esa idea es una trampa emocional. Vivir para ti no significa desentenderte del mundo. Significa dejar de sacrificar tu bienestar emocional para obtener aprobación. Significa recuperar tu voz. Significa establecer límites sin sentirte culpable por existir. Porque hay una verdad que no se dice lo suficiente. Una persona que no es feliz consigo misma no puede sostener relaciones sanas. Puede sacrificarse, complacer, darlo todo, pero lo hará desde el vacío, y el vacío no nutre, solo desgasta. El primer paso para recuperar la alegría y la autonomía es identificar qué estás cargando que no te corresponde. Y casi todos cargamos demasiado, rutinas que ya no tienen sentido, pero que seguimos por inercia, relaciones que nos drenan, pero que mantenemos por historia compartida, compromisos que aceptamos por miedo a decepcionar, silencios que sostenemos para evitar conflictos. Hazte estas preguntas con honestidad brutal. ¿Cuántas cosas haces hoy porque realmente las deseas? ¿Cuántas porque siempre fue así? ¿Cuántas personas ocupan tu tiempo? Pero no tu corazón, pero este proceso no es mágico. Es incómodo, requiere mirarte sin maquillaje emocional, reconocer qué partes de tu vida fueron construidas desde el miedo y cuáles desde la autenticidad. Y una vez que haces eso, aparece algo inevitable, los enemigos de tu bienestar. Patrones invisibles que roban tu energía sin que lo notes. En la experiencia clínica, hay 3 especialmente frecuentes después de los 60. Y el primero es la dependencia emocional encubierta, pero no es la dependencia evidente. Es más sutil. Es la necesidad de sentirse necesario, de existir a través del servicio constante a otros, de medir tu valor según cuánto te requieren, pero cuando tu identidad depende de que otros te necesiten, nunca eres libre. Vives pendiente de problemas ajenos. Te angustias cuando los demás se vuelven autónomos. Confundes amor con utilidad, pero necesitar ser necesitado no es amor. Es miedo al vacío. Y mientras no aprendas a existir sin ese rol, seguirás atrapado en relaciones que te consumen. La solución no es dejar de amar, sino dejar de depender. Pero aquí hacemos una pausa, porque lo que viene es aún más profundo. Hay algo que casi nadie admite en voz alta, pero que se siente con mucha fuerza a partir de cierta edad: el resentimiento acumulado. No el resentimiento explosivo, sino el silencioso, el que se instala despacio y se disfraza de cansancio, de indiferencia, de ya me da igual. Pero ese resentimiento no aparece de un día para otro. Se forma cuando durante años tragaste palabras que querían salir, cuando aceptaste situaciones que te dolían para no generar conflicto, cuando postergaste tus deseos porque no era el momento, porque otros eran prioridad. Cada una de esas renuncias dejó una pequeña huella emocional, y con el tiempo esas huellas se convierten en una carga. Pero muchos llegan a esta etapa de la vida con una sensación extraña. Hicieron todo lo que se suponía que debían hacer, pero no se sienten en paz. Cumplieron, fueron responsables, estuvieron presentes, y aún así algo dentro reclama. No siempre saben qué es, pero lo sienten. Es una mezcla de tristeza, irritación y cansancio existencial. Ver ese sentimiento tiene nombre.
deuda emocional contigo mismo. Durante años quizá te acostumbraste a pensar que aguantar era sinónimo de fortaleza, que callar era señal de madurez, que ceder una y otra vez te hacía mejor persona, y puede que durante un tiempo haya funcionado, pero lo que no se expresa no desaparece, se acumula. El problema es que ese resentimiento no suele dirigirse hacia quien corresponde. Muchas veces no te enfadas con quien te hirió, sino contigo por no haberte defendido. Pero como mirarte con reproche duele demasiado, el malestar se desplaza hacia afuera, hacia los hijos, la pareja, la sociedad, la vida misma. Y entonces aparece una actitud peligrosa, la amargura silenciosa. No siempre se grita. A veces se manifiesta en críticas constantes, en ironía, en desinterés, en una especie de dureza emocional que parece protección, pero en realidad es agotamiento. Hay personas que dicen yo ya no espero nada de nadie como si eso fuera sabiduría. Pero muchas veces no es desapego, es decepción no resuelta, no es libertad, es defensa. Aquí hay algo fundamental que debes entender. El resentimiento no protegido te roba el presente, te mantiene atado al pasado, a conversaciones que nunca ocurrieron, a límites que nunca pusiste, a decisiones que no tomaste. Y no importa cuántos años pasen, si no haces algo con eso, seguirá ahí. Pero uno de los mayores miedos en esta etapa es el miedo al juicio. No desaparece con la edad, solo cambia de forma. Ya no es tanto el que dirán social, sino el juicio familiar, el juicio de los hijos, incluso el juicio interno. Muchas personas dejan de hacer cosas que desean no porque no puedan, sino porque temen ser vistas como ridículas, egoístas o fuera de lugar. Temen romper la imagen que otros tienen de ellas, y sin darse cuenta siguen viviendo para sostener una identidad que ya no les representa. Ver pero sostener una imagen es agotador, especialmente cuando esa imagen no coincide con lo que sientes. He escuchado frases como a mi edad ya no queda bien, ya no estoy para eso, ¿qué van a pensar si hago esto ahora? Y cada una de esas frases es una jaula invisible, no porque alguien las imponga, sino porque uno mismo las adopta como ley. Aquí hay una verdad liberadora, nadie está tan pendiente de ti como tú crees. Y quienes si juzgan, lo harán hagas lo que hagas. Vivir intentando evitar el juicio ajeno es una batalla perdida de antemano. Además, hay algo paradójico. Muchas personas creen que proteger la armonía familiar significa callarse. Pero el silencio prolongado no crea armonía, crea distancia emocional. Cuando no dices lo que sientes, los vínculos se vuelven superficiales, cordiales pero fríos, y entonces llega un momento en que te preguntas por qué te sientes solo incluso rodeado de gente. La respuesta suele ser dura, porque nadie conoce realmente lo que te pasa por dentro, pero otro gran sabotaje emocional es la culpa. La culpa por querer algo distinto, por decir que no, por priorizarte. Una culpa que no siempre viene de los demás, sino de creencias antiguas profundamente arraigadas. Pero nos enseñaron que el amor verdadero implica sacrificio constante, que pensar en uno mismo es egoísmo, que si no estás disponible, estás fallando. Sé, modelo no solo es insostenible, es injusto, pero cuidarte no te hace mala persona, te hace responsable de tu bienestar. Y nadie más puede hacer eso por ti. Hay personas que llegan a los 70 años sin haber vivido nunca según sus propios términos. Siempre hubo alguien más importante, los padres, los hijos, la pareja, el trabajo. Siempre hubo una razón para postergarse. Y cuando por fin hay tiempo, energía o espacio, aparece el miedo. ¿Y ahora quién soy si dejo de cumplir? Pero ese miedo es normal, porque reinventarte implica soltar identidades viejas. Implica aceptar que algunas decisiones no fueron las mejores. Implica hacer duelo por lo que no fue. Y el duelo no distingue edades, pero evitar ese proceso no te protege. Te estanca. Hay algo que pocas personas se atreven a hacer: revisar honestamente su vida sin victimizarse ni justificarse. Ver dónde eligieron por miedo, dónde se traicionaron para encajar, dónde se quedaron cuando ya querían irse, no para castigarse sino para comprenderse. Porque solo desde esa comprensión nace el cambio real. Otro enemigo silencioso del bienestar en esta etapa es la rigidez mental, la idea de que ya soy así y no hay nada que hacer.
Esa frase parece inofensiva, pero es una renuncia anticipada. La mente no se vuelve rígida por la edad, se vuelve rígida por falta de cuestionamiento. Cuando dejas de aprender, de explorar, de exponerte a lo nuevo, tu mundo se reduce. Y cuando el mundo se reduce, la vida se vuelve repetitiva y pesada. Ver en. O se trata de cambiar tu esencia. Se trata de permitirte evolucionar, de aceptar que aún puedes sorprenderte a ti mismo, que aún puedes sentir curiosidad, deseo, entusiasmo, pero muchas personas mayores creen que ya no tienen derecho a equivocarse, que a esta edad solo queda acertar, y eso genera una parálisis enorme, porque sin error no hay movimiento. La verdad es que nunca se deja de aprender a vivir, nunca se llega a un punto final de sabiduría absoluta. Y aceptar eso es profundamente liberador. Pero hay algo más que suele aparecer con fuerza: el miedo a la soledad. No a estar solo físicamente, sino a sentirse irrelevante, a no ser tenido en cuenta, a no ser escuchado. Ese miedo lleva a muchas personas a tolerar actitudes que les hacen daño. Falta de respeto, indiferencia, manipulación emocional. Todo por no perder vínculo. Pero hay una línea muy fina entre compañía y sentimiento. La soledad no siempre viene de estar solo. A veces viene de estar mal acompañado. Y aquí aparece una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Prefieres estar acompañado a cualquier precio o estar en paz contigo mismo? Porque la paz interior no se negocia, se construye. Y muchas veces exige decisiones difíciles, decir no, tomar distancia, redefinir vínculos, soltar expectativas irreales. No todos los vínculos sobreviven a tu crecimiento personal. Y eso duele. Pero quedarte donde ya no encajas duele más. Aceptar esta verdad no te vuelve frío, te vuelve honesto. En esta etapa de la vida hay una oportunidad única: dejar de vivir en automático, dejar de reaccionar desde viejos patrones, empezar a elegir con conciencia, pero para eso hay que enfrentar el último gran obstáculo: el miedo al cambio. Otario, la idea de que ya es demasiado tarde para empezar de nuevo. Y eso, más que una realidad, es una creencia limitante, porque mientras estás vivo hay margen para redefinir, para ajustar, para soltar, para empezar distinto, no desde cero, sino desde la experiencia. Pero aquí hacemos otra pausa, porque lo que viene toca el corazón del asunto: cómo reconstruir la autoestima, cómo establecer límites sin culpa y cómo volver a sentir que tu vida tiene dirección propia. Hay un punto en la vida en el que ya no basta con resistir. Resistir cansa. Resistir embellece el alma. Y sin embargo, muchas personas han pasado décadas resistiendo sin darse cuenta. Resistiendo emociones, necesidades, deseos, incluso su propia voz. Lo hicieron porque creían que no había otra forma, porque nadie les enseñó que vivir no es solo aguantar. En esta etapa, uno de los mayores desafíos es reconstruir la autoestima desde un lugar distinto, no desde la aprobación externa ni desde los logros, sino desde el respeto propio. Y eso no siempre es sencillo cuando durante años te acostumbraste a validar tu valor a través de lo que hacías por otros. Hay quienes sienten que si dejan de ser útiles, dejan de ser importantes. Y esa idea es profundamente dañina, porque convierte el amor, intercambio y la dignidad en una moneda condicionada. Cuando tu valor depende de cuánto das, siempre estarás en deuda. Recuperar la autoestima implica aprender a decir esto no sin justificarte. Implica reconocer que tu tiempo, tu energía y tu bienestar tienen límites, y que esos límites no necesitan permiso. Pero aquí aparece la culpa, una culpa persistente, casi automática, que se activa cada vez que te priorizas. Esa culpa suele venir de mandatos antiguos: no seas egoísta, aguanta un poco más, no armes problemas, la familia es lo primero. Frases que se repitieron tantas veces que se volvieron verdad incuestionable. Sin embargo, hay una diferencia enorme entre ser solidario y abandonarte, entre cuidar a otros y desaparecerte a ti mismo. Y cuando cruzas esa línea, el costo emocional es alto. Ver poner límites no rompe vínculos sanos, los redefine. Si alguien se aleja cuando dejas de tolerar lo intolerable, no se está perdiendo una relación, se está perdiendo una carga. Pero aceptar eso requiere coraje, porque implica asumir que no todos los vínculos que he sostenido merecen continuar, y eso confronta una idea muy arraigada:
La lealtad entendida como sacrificio permanente. Ver, la verdadera lealtad empieza contigo, con tu integridad emocional, con tu coherencia interna, con el derecho a no seguir en lugares que te apagan. Otro punto crucial es aprender a escuchar el cuerpo. El cuerpo no miente. Cuando algo no te hace bien se manifiesta insomnio, tensión, cansancio crónico, irritabilidad. Pero durante años muchos aprendieron a ignorar esas señales, a normalizar el malestar. En esta etapa, ignorar el cuerpo pasa factura, no solo física, sino emocionalmente, porque el cuerpo es el último recurso que tiene la mente para decir así no, pero escucharte implica hacer cambios, y cambiar asusta, especialmente cuando el cambio no viene impuesto, sino elegido, porque entonces ya no hay a quien culpar. Muchos dicen ya es tarde para cambiar, pero lo que realmente quieren decir es tengo miedo de equivocarme, y ese miedo es comprensible. Pero no moverte también es una elección, y no siempre la más segura. Hay decisiones que no se toman y aún así tienen consecuencias. Permanecer en relaciones desgastantes, sostener rutinas que te apagan, seguir roles que ya no encallan. Todo eso tiene un costo invisible que se acumula, pero otro tema delicado es la identidad. Durante mucho tiempo, quizá te definiste por lo que eras para otros, madre, padre, proveedor, cuidador, apoyo. Y cuando esos roles cambian o desaparecen, queda un vacío, un silencio interno que puede ser desconcertante. Ese vacío no es un error, es un espacio para redefinirte desde un lugar más auténtico. Pero solo si te permites atravesarlo sin llenarlo inmediatamente con nuevas obligaciones. Hay personas que no soportan ese silencio y buscan llenarlo con cualquier cosa, más responsabilidades, más sacrificios, más dramas ajenos. Porque enfrentarse a uno mismo requiere honestidad. Revisar tu historia con sinceridad implica aceptar que algunas elecciones fueron condicionadas por miedo, dependencia emocional o necesidad de aprobación. No para castigarte, sino para entenderte. Porque nadie elige desde la libertad si no la conoce. Pero la compasión hacia uno mismo es clave aquí. No puedes construir una nueva etapa desde el reproche constante. Necesitas mirarte con la misma comprensión que ofrecerías a alguien querido. Otra trampa común es idealizar el pasado o temer exageradamente al futuro. Vivir anclado en cuando era joven o en lo que vendrá después te roba el presente, y el presente es lo único que realmente tienes para actuar. Pero el presente no necesita ser perfecto para ser vivido con dignidad. Necesita ser compañía y siente. Hay quienes creen que dignidad es aguantar en silencio. Pero la dignidad real se manifiesta cuando te tratas con respeto, incluso cuando otros no lo hacen. Especialmente cuando otros no lo hacen. De aprender a retirarte a tiempo es una forma de sabiduría. No todo merece respuesta. No toda batalla vale la pena. Pero retirarte no significa huir, significa elegirte. En esta etapa también aparece una sensibilidad distinta. Te afectan más ciertas actitudes, la indiferencia, el desprecio sutil, la falta de reconocimiento. Y no porque te hayas vuelto débil, sino porque ya no tienes energía para tolerar lo que antes normalizabas. Esa sensibilidad no es un defecto, es una señal de que tu sistema emocional pide coherencia, pide relaciones más honestas, menos forzadas, pero aquí surge otra verdad incómoda. No todo el mundo va a acompañarte en este proceso. Algunos preferían la versión tuya que siempre decía que sí, que no incomodaba, que estaba disponible. Y cuando esa versión cambia, el vínculo se tensa, pero eso no significa que estés haciendo algo mal, significa que estás cambiando las reglas del juego, y no todos quieren jugar bajo reglas nuevas. Aceptar la posibilidad de decepcionar a otros es parte del crecimiento emocional. No puedes vivir tratando de satisfacer expectativas ajenas a costa de tu bienestar. Hay algo profundamente liberador en dejar de justificarte, en decir esto es lo que necesito ahora sin explicaciones largas, en permitirte no ser entendido por todos, porque no necesitas ser comprendido por todos para estar en paz contigo. Otro aspecto clave es recuperar el placer sencillo, cotidiano, sin culpa. Disfrutar de lo que te gusta, de lo que te calma, de lo que te conecta contigo mismo. Muchas personas dejaron el placer para el final de la lista como si fuera un premio que había que merecer. Pero el placer no es un lujo, es una necesidad emocional.
y negártelo durante años genera una sequía interna que se traduce en apatía. Recuperar el placer no significa irresponsabilidad, significa equilibrio. Significa recordar que vivir no es solo cumplir, ver también es importante revisar las narrativas internas. Esa voz que dice yo siempre fui así, ya no voy a cambiar, esto no es para mí. Muchas de esas frases no son verdades, son miedos disfrazados de certezas. Ver cuestionar esas narrativas abre posibilidades. No garantiza éxito, pero sí movimiento. Y el movimiento es vida. Hay personas que descubren pasiones nuevas, intereses distintos, formas de vincularse más sanas a edades que nunca imaginaron. No porque antes no pudieran, sino porque antes no se lo permitieron. La edad no te quita la capacidad de transformarte. Te da perspectiva, pero esa perspectiva solo sirve si la usas para elegir mejor, no para resignarte. En este punto, algo se vuelve claro, no se trata de cambiarlo todo, sino de dejar de traicionarte, de alinearte un poco más con lo que sientes, con lo que necesitas, con lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Y ese proceso no es inmediato, es gradual, a veces incómodo, a veces solitario, pero profundamente honesto. Aquí hacemos otra pausa, porque lo que viene es quizá lo más delicado, como cerrar ciclos sin rencor, como soltar sin endurecerte y como construir una vejez con sentido propio, no impuesto. Cerrar ciclos no siempre significa obtener respuestas. A veces significa aceptar que nunca las habrá. Y esa aceptación puede ser más difícil que la propia herida, porque mientras esperas una explicación, una disculpa o un reconocimiento, sigues atado a la historia, sigues dándole poder a algo que ya ocurrió. En esta etapa de la vida, muchos se dan cuenta de que han vivido esperando gestos que nunca llegaron, palabras que no se dijeron, cambios que no sucedieron. Y aceptar eso duele, pero también libera, porque te devuelve el control de tu presente. Cerrar ciclos no es justificar lo que te hicieron, es dejar de cargarlo, es decidir que tu paz vale más que tener razón. Y esa decisión no tiene que ver con debilidad, sino con sabiduría emocional. Una de las trampas más comunes es confundir soltar con olvidar. No se olvida lo que marcó, pero sí se puede dejar de revivirlo. Se puede recordar sin que duela. Se puede mirar atrás sin quedarse allí. Para eso, es necesario dejar de contar la misma historia una y otra vez. No porque sea falsa, sino porque repetirla fija la herida, la convierte en identidad, y tú no eres lo que te pasó. También es importante reconocer que algunas personas no supieron amarte mejor, no porque no quisieran, sino porque no pudieron. Esto no las absuelve, pero te ayuda a comprender que esperar algo distinto era quizá una expectativa imposible. Aceptar los límites emocionales de los demás es una forma de protegerte, porque te impide seguir chocando contra la misma pared esperando un resultado distinto. Aquí aparece otra tarea difícil: perdonarte. Perdonarte por no haber sabido antes, por no haberte defendido, por haberte quedado donde ya no eras feliz, por haber elegido desde el miedo. Esa autocrítica constante no repara el pasado, solo te castiga en el presente. Ver perdonarte no borra las consecuencias, pero te permite avanzar sin esa carga pesada. Y avanzar no significa olvidar lo vivido, sino integrarlo con más compasión. Hay personas que llegan a esta etapa con una dureza emocional que confunden con fortaleza. Se volvieron impermeables para no volver a sufrir. Pero esa coraza también bloquea la alegría, la ternura, la conexión genuina. La vida no pide que te endurezcas. Pide que te vuelvas más selectivo, más consciente, más claro con lo que permites y con lo que no. Ver no es lo mismo cerrar el corazón que poner límites. El corazón cerrado se protege, pero se aísla. El corazón con límites se cuida, pero sigue latiendo. Otra idea errónea es pensar que soltar implica quedarse solo. Pero muchas veces soltar crea espacio. Espacio para vínculos más honestos, más simples, más reales. No necesariamente más numerosos, pero sí más nutritivos. En esta etapa, la calidad importa más que la cantidad. Tener una o dos personas con las que puedas ser tú mismo vale más que rodearte de muchos con los que tienes que fingir.
También es momento de revisar las expectativas que tienes sobre la vida, no desde la resignación, sino desde el realismo. La vida no te debe nada, y tú no le debes sacrificio eterno a nadie. Aceptar la imperfección de la vida te libera de la lucha constante. Te permite disfrutar lo que hay sin compararlo con lo que debería haber sido. Muchos se pasan esta etapa lamentando lo que no fue, pero ese lamento, aunque comprensible, roba energía al presente, y el presente, aunque distinto a lo que imaginaste, sigue siendo tuyo. Hay una serenidad especial que aparece cuando dejas de pelear con la realidad. No es conformismo, es aceptación activa. Es decir, esto es lo que hay, ¿qué hago con ello ahora? Va desde ahí, las decisiones cambian de tono. Ya no nacen del miedo, sino de la coherencia. Ya no buscan aprobación, sino paz. Otro aspecto clave es redefinir el éxito. Para muchos, el éxito estuvo ligado al reconocimiento, al dinero, al estatus, al rol. Pero en esta etapa, esas definiciones suelen quedarse cortas. El éxito empieza a medirse en tranquilidad, en salud emocional, en libertad interna, en la capacidad de decirnos sin culpa y sin miedo, en dormir tranquilo, en no traicionarte. Redefinir el éxito es un acto profundamente personal. Nadie puede decirte cómo debe ser tu buena vida, y dejar de compararte con otros es parte de ese proceso, pero también es importante reconciliarte con el paso del tiempo. El tiempo no es tu enemigo, es tu contexto. Luchar contra el solo genera frustración, aceptarlo te permite usarlo mejor. El cuerpo cambia, la energía cambia, las prioridades cambian, y resistirse a eso solo genera sufrimiento. Adaptarte no significa rendirte, significa ser inteligente con tus recursos actuales. Hay belleza en esta etapa que muchas veces pasa desapercibida. La belleza de la profundidad, de la mirada más clara, de la palabra más medida, de la experiencia que ya no necesita demostrarse. Pero para ver esa belleza, necesitas soltar la nostalgia constante. La nostalgia excesiva idealiza un pasado que nunca fue perfecto, y mientras miras atrás te pierdes lo que aún puede ser. Aquí aparece una pregunta esencial: ¿qué tipo de vejez quieres construir? No la que otros esperan, sino la que te permita sentirte en paz contigo mismo. Esa vejez no se construye de golpe, se construye con decisiones pequeñas cotidianas, con actos de honestidad, con límites claros, con autocuidado, con sentido. Ver no se trata de tenerlo todo resuelto, se trata de dejar de vivir en contradicción constante. También es importante permitirte recibir. Muchas personas se acostumbraron tanto a dar que no saben recibir sin sentirse incómodas. Pero recibir también es una forma de vínculo, y negarte a recibir es una forma de control. Permitir que otros te cuiden, te escuchen, te acompañen no te hace débil, te hace humano. Y finalmente hay algo que no puede faltar: sentido. No es sentido impuesto, sino el que tú eliges. Algo que te motiva a levantarte, algo que te conecte con la vida. No tiene que ser grandioso, tiene que ser verdadero. El sentido no siempre se encuentra, a veces se crea. Se construye a partir de lo que haces con lo que tienes. Y aquí, en este punto, se vuelve claro que la vejez no es solo una etapa de pérdidas, también es una etapa de depuración, de quedarte con lo esencial, de soltar lo superfluo, dejar de vivir para agradar, dejar de cargar historias que ya no te sirven, dejar de posponerte. Y aunque no siempre sea fácil, hay una libertad silenciosa que aparece cuando decides vivir de forma más honesta. Una libertad que no grita pero sostiene, que no se exhibe pero se siente,